Hola amigos de Triathlon Channel, ya han sido los mundiales de Multisport de Pontevedra por segunda vez. La primera fue en aquella edición de 2019 que tuvo como colofón ese doblete de Gómez y de Da Pena en casa, en su ciudad de Pontevedra. Y bueno, en esta edición vamos a ceñirnos exclusivamente a lo deportivo y vamos a analizar lo que ha pasado. Yo creo que la primera impresión o la primera conclusión que se tendría que sacar a lo mejor es que la respuesta internacional en cuanto a triatletas de élite y selecciones nacionales, es verdad que estos mundiales merecen más, ¿no?, de lo que ha sido, y se ha echado en falta más nivel. Es algo que no entiendo, ¿no?, porque hay pruebas que la única manera de promocionarse son en estos mundiales, ¿no?, especialidades, ¿no? Estoy hablando del aquatlón, bueno, el triatlón cross tiene su propio circuito con el Xterra, pero esta es una prueba de muchísimo prestigio, y sobre todo eso, el aquatlón. Luego es verdad que hay otras, ¿no?, como el triatlón de larga distancia, que claro, es que en el mismo día se festejaba, pues eso, un Ironman 73 en Niza, un Challenge en Austria, un Campeonato de Europa de Ironman en Frankfurt, con lo cual, claro, está muy saturado, ¿no?, el mercado. Pero la organización es verdad que ha hecho un esfuerzo tremendo, ¿no?, sobre todo en cuanto a premios económicos, que los vamos a ir analizando en cada competición. Bueno, la primera fue el duatlón. Esta prueba sí que es verdad que han venido los que hay, o sea, los que hay. Cierto es, siempre estamos con la lucha de triatletas versus duatletas, duatletas puros en este caso. Aquí solo hemos tenido una representación por parte de triatletas puros que venía del lado español, especialmente con tres candidatos, ¿no?, que eran Antonio Serrat, Jenis Grau y Jarno Posada. Bueno, también Micha Elena, eran triatletas, y bueno, también había por ahí un alemán que también era triatleta, un joven alemán, pero bueno, todos los que son élite mundial de este deporte han estado presentes. El duatlón es una prueba que nunca va a fallar en ese sentido, y van a venir los mejores, que los mejores se vienen reduciendo a tres países, ¿no?, sobre todo a dos países, a Francia y a Bélgica, ¿no? Luego por ahí te viene algún suizo alguna vez, algún triatleta holandés, algún británico. Los alemanes, bueno, tampoco apuestan por esto. Y bueno, en el duatlón hemos tenido dos medallas, una la de María Varo, plata, y otra la de Antonio Serrat, precisamente de los pocos triatletas que ha habido, triatletas puros, y que se ha llevado el bronce. Es decir, aquí mucha gente puede pensar, claro, un triatleta que afortunadamente ha salido adelante después de un bache que venía arrastrando, que había hecho en una serie mundial último y en la otra se había retirado, o no, había sido lapeado, perdón. Claro, y ya aquí hace segundo. Yo la verdad que nada más verle tenía toda la pierna cosida a Tapex, ¿no?, a cinta, ¿no?, de esta que venía tocado, pero bueno, ha hecho tercero, que es un carrerón lo que ha hecho. Y bueno, una prueba en la que no se esperaba un grupo tan grande, pero un grupo grande que hemos visto como triatletas que aquí en España venían en grupos terceros o así, han estado presentes. Hay que destacar también la presencia de Marruecos, que venía con triatletas que viven aquí en España. Eso es positivo, ya que el deporte también se abra al lado marroquí. Y bueno, y al final se ha resuelto en el 5000 final. Y esto es importante, ¿no?, porque se cambió el formato habitual, que era de 5, 30 y 2,5, y esto se ha visto reflejado luego, que a muchos se les ha hecho largo el 5000 final, ¿no?, porque estaban acostumbrados a 2,5, ¿no? Y este formato yo personalmente me gusta más,
Yo, a ver, en un mundial yo tiraría siempre por el que ha sido tradicionalmente, ¿no? Hasta hace unos pocos años, que era el de 10-45, pero bueno, este formato de 5-35 yo creo que está muy bien. Y bueno, la actuación española, como hemos dicho, con Serrat, cuarto, Javi Martín, que había sido cuarto. Y bueno, hay que decir que, por ejemplo, la victoria de Benjamin Choquert, que vuelve a ganar un mundial, su segundo mundial, pese a ser un hombre que suena muchísimo, pero era su segundo mundial, solo tenía uno, con 39 años le ha llegado, impresionante lo de este hombre. Luego el belga Arnaud Delis, tercero, como hemos dicho, Serrat. Fijaros también la edad media de los participantes, ¿no? Porque Arnaud Delis son 28 años, Serrat tiene 30 y bueno, y Javi Martín, que fue cuarto, también tiene 30 años, ¿no? Vamos a centrarnos solo en lo que es la élite, aunque en estas competiciones también se mezclaban el élite y sub-23, dejamos luego a los junior y todo esto no lo vamos a nombrar porque se nos iría a la tertulia muchísimo. Y bueno, en categoría femenina, María Varo partía como favorita, venía muy fuerte con ese primer puesto en el europeo. Ha sido muy valiente, tirando también en bici. Ha demostrado ser la más rápida en la primera carrera a pie, pero no ha podido con la otra veterana, ¿no? Giorgia Priaroni. Y aquí la edad, aunque no tenga 39 años como Choquer, 33 y 32 años, ¿no? La edad de las dos primeras, de Giorgia Priaroni y María Varo. Al final había atacado María Varo y ya se hacía como vencedora, pero Priarone cedió esos primeros 10 metros iniciales, luego la fue recortando y la soltó a falta de 400 metros. Nada que decir. Y luego una nueva francesa, una chica de 23 años, Camille Logan, que hizo tercera, una muy buena carrera. Y Marion Legrand, que era la gran dominadora, venía arrastrando un año de lesiones, finalmente se tuvo que conformar con esa cuarta plaza, ¿no? Tenía una dotación económica de 11.250 euros para el primero, iba bajando hasta el 15, que tenía 225 euros. Bajaba de forma muy escalonada, con lo cual, repito, es una prueba muy atractiva para esta gente de dualón, ¿no? Por lo menos en cuanto a la repercusión económica. Y sin más dilación vamos a pasar a la siguiente prueba, que fue la del triatlón cross. Aquí es verdad que vinieron bastantes de los especialistas mundiales. Estos tienen su circuito Xterra y lo que es impresionante es que, a ver, el premio que hay es que es muy superior al que hay en los Xterra, ¿no? No en la final, no en la final, que antes era en Mau y ahora es en Italia, pero había 7.500 euros al primero y bajando hasta el 15, que había 150 euros. Aquí en categoría femenina es verdad que ha ganado una especialista, además de calle, Alice Pathier, la francesa, con 30 años. Marina Muñoz, 26 años, medalla de plata. Y Bárbara Riveros, con 38, consigue el bronce en una carrera que hay que decirlo, que corrió de prestado. De prestado es que la tuvieron que prestar la bici, la prestaron el casco, me parece que, vamos, le faltó solo el mono de competición que la prestaran. La prestaron todo y bueno, se presentó ahí sin más. Hizo tercera, repito, a sus 38 años, ¿no? Y luego en el cuadro masculino vinieron los grandes dominadores de las últimas temporadas, son los Forissier y Arthur Serrier. Y esta gente parece que no andan, parece que como va, estos son especialistas en triatlón cross. Hay que recordar que, por ejemplo, Hayden Wild venía del triatlón cross, y es gente que anda muchísimo. Yo me quedo con el dato de que, bueno, triunfo de Félix Forissier, 27 años, segundo Arthur Serrier, prácticamente llegaron al sprint, y en tercera posición Kevin Tarek, que utilizó una táctica como la que suele hacer en las Copas de Europa, dejando unos metrillos para evitar la caída.
de separación, pero estuvo ahí siempre en puestos de cabeza. Y lo más reseñable es esta gente, tanto Félix Forissier como Arthur Serrier, corren mucho, o sea, eran 7 kilómetros y le han metido prácticamente 30-35 segundos a Kevin Tarek, que es un hombre que este año está apostando por las Copas del Mundo, por las competiciones internacionales de triatlón, es decir, que es gente que corre, ¿no? Y luego aquí también hay que destacar un top 10 más español, que fue el de Eneco de Castro, que hizo 10º y bueno, ganó el Mundial Sub-23. Pero para un dato más de lo que anda esta gente es que le metieron 8 minutos 25 a una persona que estaba ganando pruebas de la Liga de Club aquí en España, ¿no? Es decir, que nivel había. Después ya pasamos al acuatlón, ¿no? Donde aquí sí que aquí, claro, como la participación en este deporte es muy pequeña, lo que hacen es que se junta, siempre ha sido así, no solo en Pontevedra, se juntan los juniors, los sub-23 y los élite, ¿no? Y esto yo lo veo fenomenal, ¿no? Y bueno, aquí había una dotación económica, aquí sí que bajaba muchísimo, que eran 1.565 euros al vencedor, y bajando hasta el 10º, que había 125 euros, ¿no? Entonces, en la categoría masculina gana Martin Kropko, y aquí vamos a ver la diferencia de edades, ¿no? que existe. Con 20 años, Kropko era uno de los hijos del mítico Kropko, el húngaro que disputaba los Ironman de Hawái en los primeros 90, y es un hombre que está ahora corriendo Copas del Mundo. Lo hizo muy bien ahí en Chengdu, me parece que fue una de estas asiáticas, que fueron varios de los nuestros. 20 años solo, ¿no? Y Martin era de los que ya empezó a correr estas competiciones incluso sin ser junior, es decir, con 17, 16 años, ¿no? Como su hermana y como su otra hermana pequeña, que ahora vamos a hablar de ella en la categoría femenina, ¿no? Después, Damián Suárez, para mí, este hombre ha sido la gran sensación de los campeonatos, con 18 años, pero es el 5000 final brutal, o sea, 14.50. Cierto es que no me he puesto a mirar cuál es el récord de España de 5K en ruta de sub-20, pero 14.50 después de nadar a saco, o sea, es una salvajada, ¿no? Lo de este hombre. Le hemos hecho un podcast que lo podéis ver en la página, ¿no? El iVoox. Está fenomenal cómo nos habla de cuál ha sido su trayectoria y lo que piensa para un futuro. Y luego un asiduo a estos campeonatos, el británico Perham, con 30 años, que hizo 3º, y luego otro asiduo que ya había sido campeón de Europa en Pamplona, Kevin Tarek, con sus 30 años, que hizo 4º, ¿no? Luego también aquí es verdad que hubo muchísimos españoles, muchísimos, y hubo otros 4 que entraron en el top 10, Julián Andueza 5º, y luego Marina Muñoz conseguía su segunda medalla de plata con 26 años, oro para la rusa Makisawa, Hanna Makisawa. Esta mujer, bueno, estos rusos que han estado ausentes del triatlón unos años por esa prohibición, ¿no? Internacional por la guerra de Ucrania. Ahora están volviendo, les estamos viendo sobre todo a las mujeres, que les están llevando muchísimas cosas, y bueno, es lo que hay. Y luego la tercera, con 16 años solo, o sea, juvenil de primero, Yasmin Kropko, que fue liderando la prueba hasta casi el final, vamos. Luego, en cuarta posición para Gemma Llabrés, la española, 27 años, y otra que viene por abajo de esa generación sub-2005 femenina, Lucía Castelló, que a sus 18 años hizo sexta y fue liderando la natación junto a la otra joven, a Yasmin Kropko, ¿no?
Y ya con esto nos plantamos en la jornada final, que era la jornada del Campeonato del Mundo de Triatlón de larga distancia. Aquí es verdad que hay que reconocerlo, ¿no? Aparte de que la participación no ha sido todo lo que se deseaba, yo he echado de menos algún alemán, gente que tiene 20 hombres capaces de por lo menos luchar el podio, no había ninguno. Y es que no lo entiendo, o sea, no lo entiendo porque ya más dinero, pues que es que no se puede poner, es que había 16.250 euros al primero. Esto no lo dan la mayoría de los Ironman. Pero repito, claro, es que el mismo día pues estaba el Campeonato de Europa en Frankfurt de Ironman, el 73 de Niza con 45 profesionales más 20 mujeres profesionales. Estaba el Challenge de Walshy con 18 mujeres profesionales y 35 hombres profesionales. Con lo cual, al final la participación es la que ha sido, pero es que encima, después de la que ha sido, empezábamos con Zorrilla, que no se presentaba a la competición porque la verdad es que le ha pasado factura el Epic y llegaba fundido, tenía una temporada ya muy extensa con todas las ligas, con los dualones de larga distancia, con todo, no ha podido estar. Después había 4 claros favoritos, de los cuales 2 se retiran, el francés Moine y Guillem Montiel, el uno liderando la prueba hasta bien entrada la carrera a pie. Se retira. Yo sinceramente yo me enteré porque estaba viendo el y de repente apareció José Hidalgo en una entrevista y dijo que bueno, que venía arrastrando una lesión y que no sabía si podía terminar, y ahí me enteré que venía arrastrando. Yo sabía que estaba con algún problema a pie, pero como claro estaba corriendo todas esas carreras y podía acabar, pero bueno, aquí no ha podido acabar Montiel. En cualquier caso ha dejado patente cuál es su potencial en bici. Luego el francés Casimir Moine también llegó también con Antonio Benito en ese grupo que eran 3, con Tom Verlaine también, y de repente no sale a correr. Y luego había un hombre con posibilidades de hacer podio, que ya era Jonathan Guayafi, que se retiró prácticamente en el agua. Con lo cual, claro, quedó la prueba como quedó. Ganó el que nadie tenía ninguna duda, yo creo que no teníamos nadie ninguna duda que iba a ganar, que era Antonio Benito. Pero es que Antonio Benito ahora mismo, sus rivales estaban los únicos que creo que le pueden ganar en el mundo, estaban en Frankfurt, ¿no? Y bueno, ganó de calle, ¿no? Sobradísimo. Después el segundo favorito que quedaba en pie era el que hizo segundo, o sea que ninguna sorpresa, Dylan Magnin el 30, y luego un hombre que también aspiraba a top 5, Will Draper, bueno, y poco más, ¿no? que decir. La actuación de Montraveta, que hizo quinto, realmente espectacular, pero claro, 8 minutos en el agua. 8 minutos en el agua es demasiado. Bien es verdad que digo, bueno, le caerán 4, irá con Will Draper, pero no fue así. Claro, 8 minutos, remontar del último que salió del agua al quinto, la verdad que está bastante bien, ¿no? Y luego en categoría femenina, bueno, pues solo había una favorita, que era Marjolaine Pierre, que ya había ganado en Ibiza, otro mundial que se lleva en España, 26 años esta mujer, con una soltura tremenda, ¿no? Más de 11 minutos a la segunda. Después Marta Lagounik, que era la segunda favorita, a sus 30 años también, bueno, hace segunda. Y luego con 34 años, una de las veteranas de la prueba, Charlene Clavé, que acabó a 15 minutos prácticamente de su compatriota, en tercera posición. Una pena, Judy Corachán ya ha dicho que esta era su última carrera como triatleta profesional y tuvo que abandonar por un golpe de calor, y bueno, desde aquí le deseamos lo mejor en su nueva faceta de la vida. Un saludo y hasta la próxima.